Bien, y ahora en la segunda parte del programa vamos a abordar un tema que está dando que hablar y que aflige mucho a la ciudadanía, que es el narcotráfico, el delito del narcotráfico, ¿no? Tenemos como invitado a Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel es exsecretario de Inteligencia de la Nación. Los otros días publicaste, Miguel Ángel, una nota muy rotunda, muy preocupante, con unas estadísticas que daban para el asombro sobre el narcotráfico. Sí, la intención de la nota fue precisamente provocar. Claro. Pero no provocar a la sociedad, porque la sociedad sabe lo que está pasando. Lo vive cotidianamente, en su barrio, cuando sube un colectivo, en el trabajo. En todos los ámbitos se da cuenta de la penetración que tiene el narcotráfico en la Argentina. La provocación estaba básicamente dirigida a las autoridades. Es decir, acá ha habido un deliberado ocultamiento de la magnitud del delito y particularmente del delito transnacional, como es el narcotráfico. Que se ha agudizado en los últimos 15 años. Exactamente, 20. Ha habido una agudización por diversas razones, pero fundamentalmente por un principio que en seguridad es casi un axiomático, y es que el delito migra. Y cuando algunos países de la región terminaron siendo eficientes en la lucha contra el narcotráfico, el caso de Colombia a través del Plan Colombia, en Perú, incluso en Brasil, con las características propias y particulares de lo que significa el narcotráfico y su prevención y represión en Brasil, que es un caso muy particular, pero no obstante generaron situaciones que obligaron al narcotráfico, a los cárteles, a las estructuras de intermediación, de transporte, a los sistemas de lavado de dinero que habían generado esas organizaciones a migrar. ¿Y a dónde migraron? A donde existe condiciones favorables. Sí. Cuando encuentran un país friendly, como suele decirse, ahí se instalan. Y esto explica en gran medida el por qué el desarrollo tan exponencial del fenómeno del narcotráfico en la Argentina. La sumatoria de ausencia de estadísticas oficiales, del intento claro y deliberado del gobierno de ocultar esas circunstancias, lo cual lo convierte en cómplice de alguna manera, y al mismo tiempo el éxito de los países de la región, como el caso de Colombia, reitero, Perú o Brasil, respecto al narcotráfico, determinaron que vinieran acá. ¿Por qué? Porque además de existir condiciones favorables por la ausencia de prevención y de represión del delito, de este tipo de delitos particularmente, se daban algunas circunstancias más. Por ejemplo, la brutal porosidad de las fronteras de la Argentina. Sin duda. Entra cualquiera, sale cualquiera, es un colador desde todo punto de vista. La segunda cuestión. ¿Es imposible de controlar esto o es posible? No, es perfectamente posible. Falta la voluntad. ¿Tenés que poner un hombre cada metro o tenés que poner radares? Hay tecnología, Daniel, hay tecnología. Hoy, yo hace ya unos años visité Israel, por ejemplo, y veía cómo se controlaba la frontera, digamos, más permeable y más riesgosa de Israel, y realmente había un altísimo nivel de tecnología, por la cual la presencia humana era relativa, es decir, estaba centralizado todo y fundamentalmente en la tecnología. Hoy tenemos muchos más instrumentos para hacerlo. Vos dijiste recién los radares, claro, la Argentina es un enorme campo de aterrizaje. La Argentina tiene miles de kilómetros de caminos rurales, por Pero ejemplo. Esto se sabe desde que yo empecé el periodismo, que no digo que hace 3 siglos, pero bueno, hace 40 años, un poquito más, estos campos existían, estos campos de aterrizaje, ¿no? Mirá, yo en ¿Te parece que fue una negligencia de los políticos de entonces? Yo creo que o de las complicidades. Hasta la década hasta las fines del 90, viendo esto estadísticamente, con la precariedad de las estadísticas, insisto que en la Argentina son todas truchas, pero y desde la experiencia, en realidad hasta fines del siglo
El contrabando de vía aérea era básicamente el contrabando que históricamente conocimos, como vos señalabas, Sí, sí. desde que empezaste el periodismo sabías que había contrabando, que traían cigarrillos, whisky Claro. y ese tipo de cosas que no se conseguían en la Argentina. Sí. Droga poca, hace casi 40 nada, años. Casi nada. casi nada, no había, pero no había mercado de consumo Así tampoco, es. ni siquiera de consumo. Sí, sí. Pero no solo salvo acá. las clases altas que podían pagar Una productos banda, caros. una banda Muy chiquita. absolutamente restringida, sofisticada, de bohemios, Sí, 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 artistas sí. Y gente, digamos, de altísimo nivel Adquisitivo. económico. Entonces, pero ¿qué pasa? A partir de, insisto, porque esto es clave, del éxito que van teniendo otros países en la lucha, empiezan a venir a la Argentina. Y la Argentina, yo recuerdo que en el año 95, siendo diputado, presento por primera vez el proyecto de radarización del espacio aéreo, que fue largamente debatido, bueno, había problemas, y recién en 1999, siendo Jorge Domínguez ministro de Defensa, se aprueba el Plan Nacional de Radarización. Se hace una licitación internacional, se presentan varias empresas, gana una de ellas y luego por peleas que se van dando entre las empresas por intereses encontrados, se impugna la licitación, etcétera, nos quedamos sin radares. Viene la crisis posterior y después viene el kirchnerismo, que se llena la boca hablando de que iban desde el INVAP a radarizar todo el espacio aéreo argentino. Que tiene etcétera. capacidad, el INVAP tiene gran capacidad, ¿o me equivoco? No exactamente, pero ahora te explico. Sí. Pero lo cierto es que se habló mucho de eso, se hizo mucha propaganda con eso, y en la Argentina los radares no funcionan. Y no funcionan, primero porque no hay voluntad política, segundo porque si se quiere hacer solo con tecnología argentina va a requerir demasiado tiempo y demasiada inversión. ¿Por qué? Esto es una cuestión técnica, pero es interesante porque la gente tiene que conocer el problema. Existen tres tipos de radares: los primarios, los secundarios y los 3D. ¿Qué características tiene cada uno? Los primarios son los que controlan las áreas de acceso a los aeropuertos. Son los radares que determinan básicamente el control del tráfico aéreo en las áreas que operan los aeropuertos. Ordenan el tráfico. Es un radar absolutamente comercial. Los secundarios son los que controlan las aeronaves en vuelo, entre un punto y otro de su plan de vuelo. Y los radares 3D son los que no requieren que el avión devuelva el impulso que recibe del radar a través de un aparato que se llama transponder, hoy muy de moda por el accidente del Malaysia Airlines, donde desactivan el transponder, por eso los radares no terminan de ubicarlo, y recién son los satélites los que ubican el vuelo del avión. Exacto. En los 3D, como te decía, o de 3 dimensiones, son radares militares, de altísima tecnología, sofisticados, que determinan la velocidad, el rumbo y la altura del avión, aunque el avión lleve apagado su sistema de transponder. Y además lo detecta aún volando a ras de las copas de los árboles, que es por donde ingresan, especialmente en la frontera norte, los aviones. Escapan de los radares precarios. Más digamos, de naturaleza comercial. Eso es lo que hay que poner fundamentalmente. Radares que determinen a un avión que intencionalmente tiene todos sus sistemas de respuesta al radar apagados. ¿Pero para qué? Para vulnerar el espacio aéreo. Claro. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, un despliegue adecuado de radares primarios, secundarios y fundamentalmente de radares 3D o de tipo militar darían una cobertura total. Pero el segundo problema, cuando se discute el tema de los derribos, que este es otro tema que está muy en boga, se utiliza esto como un instrumento electoral o de sacar una ventaja o una chicana política. No es posible hacer una ley de derribo si usted no tiene el radar que detecta el avión y el avión del Estado, ¿sí?, de la Fuerza Aérea, Sí. que es capaz de interceptarlo. No hay aviones. No hay aviones. No hay avión. Directamente no hay aviones. Y fíjese usted qué absurdo, ¿no?, todo este planteo, Daniel, porque se están hablando de comprar 20 aviones casi en desuso a España, que son de origen... Y Israel, aviones de la década del 70, Sí, 80. que fueron utilizados en España. Bueno, aviones que se pueden, digamos, como interceptores, si se les pone la aviónica más moderna, pueden funcionar. Pero ¿para qué sirven? ¿En función de qué están
planteada esa compra, de un combate convencional. Cuando en realidad el verdadero desafío que tenemos es la necesidad de interceptar esta nueva forma de guerra que se está planteando, que es la del narcotráfico contra la sociedad. Claro. Entonces un avión que vuela a 2.000 kilómetros por hora no me sirve para interceptar a un Cessna 182, por ejemplo, es la nave más habitual que utilizan los narcos para ingresar a la Argentina. Avión chiquito. Chiquito, que vuela a 230 kilómetros por hora. Un avión interceptor... Poco más, poco menos que un auto de carrera. Mucho que un auto de calle. Un auto de calle, sí, sí. 230 kilómetros por hora. Si el avión que se compra para un combate aéreo que vuela a 2.000 kilómetros por hora es capaz de interceptar unos 230, es mentira. Porque a 230 ese avión interceptor tan costoso y sofisticado se cae, no se sostiene, entra en pérdida. Mirá. Entonces habría que ir pensando, si se quiere en serio la lucha contra este aspecto del narcotráfico, radarizar y equipar a las fuerzas, a la Fuerza Aérea con interceptores adecuados. Te pongo un ejemplo para que nos entienda la gente. El Pucará. El Pucará fue un avión de diseño argentino. Sí, muy interesante avión, muy valioso. Muy avión. versátil, que prácticamente casi vuela como un helicóptero, a 130, 140 sí. kilómetros por hora, se flota, se sostiene, si no entra en pérdida. Puede interceptar perfectamente, puede aterrizar en pistas de 200, 300 metros. Bueno, un avión flexible. Absolutamente. Entonces, cuando vos ves la sumatoria de estos y de muchos elementos más, vos te das cuenta que lo que no hay acá no solo no hay voluntad política de combatirlo, no se sabe cómo, no hay capacidad de gestión, no existe en la conducción política de la Argentina ni la voluntad ni la capacidad. Me estás haciendo acordar también a un símil, que es la inflación, por ejemplo. ¿Por qué el gobierno no llama a los expertos? Bueno. ¿Por qué el gobierno no te cita a vos o no cita a los expertos en todo este tema y se pone a trabajar con racionalidad, ¿no? Yo creo que acá hay un problema muy grande que es la cultura kirchnerista. Este es un problema estructural, de una mentalidad muy cerrada, muy autosuficiente, muy autorreferencial, Mirá. Donde la cuestión central pasa por cómo acumular poder. No pasa en esa cultura kirchnerista cómo acumular materia gris para resolver los problemas de la gente. Es cómo acumular poder para poder ejercer ese poder de forma autoritaria y corrupta. Esto es una cultura basada en una visión absolutamente egoísta, autorreferencial de cómo se construye el poder. De ahí que en lugar del diálogo como instrumento esencial de la política es diálogo, es acuerdo, es concertación, la metodología de acumulación de poder del kirchnerismo ha sido la confrontación, la pelea, el colocar siempre a la sociedad en la dialéctica amigo y enemigo, que es la dialéctica de la guerra, en lugar de colocar a la Argentina en la dialéctica de la política, que es el desacuerdo o el acuerdo. El entendimiento. El diálogo, el diálogo, bueno, lo que habla tanto hoy Francisco de la cultura del encuentro. Exacto, ¿no? Exacto. Habida cuenta de todos estos faltantes que tenemos en materia de lucha contra el narcotráfico, ¿cómo te imaginas si no se ponen a modificar el estado de cosas? ¿Cómo ves el futuro? ¿Ves un futuro muy grande, colombiano? ¿Ves un futuro mexicano? Yo veo, digamos, las características de la Argentina, tanto sociológicas como culturales y políticas, no tienen demasiado parangón con lo que puede ser México, por ejemplo, o lo que fue en su momento Colombia, hoy en un proceso de crecimiento realmente muy interesante, ¿no? Muy interesante, hay inversiones, una ola de inversiones en Colombia. Bueno, en todos los países de América Latina que no sean Venezuela, Argentina, Bolivia. Bolivia consigue financiamiento externo al 6%. Sí, señor. Hasta Bolivia lo consigue. Si nosotros salimos, nos cobran el 18%. El 18%. Y siempre y cuando haya quien quiera. Por eso el gobierno ahora está cambiando radicalmente su política externa financiera. Porque necesita volver a endeudarse. Se gastaron toda la renta diferencial de la soja, ya la dilapidaron. Sí, ahora tienen que salir a endeudarse, en contra del relato, por cierto. Pero bueno,
salvando las diferencias de naturaleza políticas, culturales, sociales, etcétera, de la Argentina con el resto de los países con que se han dado este fenómeno, no menos cierto es que la Argentina tiene dos elementos sustantivos para lo que para mí va a ser el desafío del narcotráfico de cara al futuro, que es la sustitución de las drogas que tienen una base producto de la explotación del suelo, la coca, por ejemplo, de una producción agropecuaria, pecuaria en este que la caso, tenemos de manera agrícola, intensiva acá en Bolivia, por ¿no? supuesto, o en Y en Colombia, Perú, sí, o en Perú, Colombia. o en Colombia. Entonces, eso que tiene un alto componente agrícola, de producción agrícola, va a ir dando progresivamente lugar al desarrollo de las drogas sintéticas. Es decir, el desafío del futuro, por eso la Argentina, que tiene, a diferencia de esos países, no produce materia prima, pero sí tiene la capacidad humana y la capacidad de producir los reactivos y la materia prima sintética necesaria para lo que se llaman las drogas de diseño. Es decir, lo que yo veo que el proceso de desarrollo del narcotráfico tiende en una etapa sucesiva y superior a ir sustituyendo las drogas de origen natural, que tienen una menor componente de elementos químicos, por drogas de diseño que tengan esencialmente un componente de naturaleza química. Y quienes tengan la capacidad de producir eso y la inteligencia, los técnicos necesarios para hacerlo, va a pasar a tener un rol muy particular. Y la Argentina tiene estos dos elementos. Por lo cual, yo concluyo con esto, Por Daniel. favor. El planteo que yo veo, el desarrollo que yo veo a futuro es de una Argentina cada vez con mayor presencia y poder de las estructuras del narcotráfico, las convencionales o las que se plantean para el futuro. Muy interesante. Suponiendo que se pusieran todas las energías, todas las baterías en ir modificando esta pasividad frente a la invasión del narcotráfico y a la inserción del narcotráfico en la vida cotidiana, en las vidas familiares. En la todavía penetración en las instituciones. Pero por eso mismo te estoy diciendo, es decir, Correcto. es lo que quería decirte, es decir, todavía falta el tema de las instituciones, el tema de la policía y el tema de la justicia, Claro. que es la red que protege esta Exactamente. circulación ilícita. Y un dato más, que es central y que no se le da la importancia porque se sobrepone con el tema de la corrupción, que es el lavado de dinero. No hay narcotráfico sin lavado, así como no hay corrupción sin lavado. Entonces, un gobierno que ha hecho de la corrupción un elemento central de su propia identidad, no puede combatir eficientemente el lavado, obviamente porque es combatirse a sí mismo. Entonces, si no combate el lavado porque está protegiendo la corrupción, el problema es que por esas brechas también se lava el dinero proveniente del narcotráfico. Sí. Cuando hay sospechas, además, importantes y significativas, de que en los máximos niveles de decisión política, el narcotráfico ha terminado bancando campañas electorales. Sí, señor. Yo quiero recordarle a la sociedad argentina que en la elección del 2007 de Cristina Kirchner, la valija. No solo la valija, hubo 3 muertos a posteriori en Moreno, ¿no? Sí, famosos. Sí. El caso de la efedrina. Esto es, eran aportantes de la campaña de Cristina Kirchner los que terminaron muertos como parte de todo un sistema de retaliaciones, de peleas internas dentro de las estructuras del narcotráfico. Claro. Entonces, si esas personas eran capaces de llegar al nivel de un secretario de Estado que manejaba y de un jefe de gabinete que manejaba a ese secretario de Estado para financiar la campaña de Cristina Kirchner, yo me aterrorizo, Daniel. Así acá es claro que hay connivencia. No quiero hablar, no quiero excederme ni dar nombres porque no viene al caso, pero sí quiero alertar y advertir a la sociedad de esas personas que hoy se rasgan las vestiduras y que en su momento fueron
aceptaron dinero del narcotráfico para financiar una campaña política. Sí, es decir, es cómplices grave. del narcotráfico. Bueno, hay complicidad, de hecho, por acción o por omisión hay complicidad. Sí, sí. Lo mismo está ocurriendo en México, donde hay dos estados, ¿no? Cada vez que viaja un amigo a México le digo, no vaya más al norte del Distrito Federal, ¿no? Claro. Porque es territorio narco. ¿Sabe qué pasa, Daniel? Cuando el Estado se retrae de la sociedad, ese espacio hoy lo ocupa el narcotráfico. Fíjese usted, hasta el propio secretario de la Cedronar, Molina, llegó a decir que era Robin Hood Escobar Gaviria. Escobar Gaviria. Y es lógico que lo diga, no lo justifico, pero es congruente que lo diga, porque en el fondo lo que está diciendo es otra cosa. Cuando el Estado no está presente en la resolución de los problemas de la gente y el narcotráfico tiene la enorme capacidad de manejar sumas de dinero infinitas, termina siendo una acción social y teniendo una presencia territorial que desplaza la presencia del Estado. Y de ahí viene la crisis de las instituciones. Cuando las instituciones no ocupan el espacio que deben ocupar en función del Estado del que son parte, lo ocupan organizaciones extraestatales, paraestatales, y en este caso el narcotráfico. Sí, conclusión, tenemos un Estado vaciado, inepto. Absolutamente. Inepto. En nombre de un relato que reivindicó el rol del Estado. Porque esta es la gran contradicción y la hipocresía del relato kirchnerista. Mientras reivindican el rol del Estado con una conciencia anterior al 70, digamos, presetentista, diría yo, mientras reivindican ese modelo, en la práctica el Estado está destruido y ausente. Así es. Entonces no hay educación, tenemos los maestros de paro, No hay no seguridad. tenemos salud, tenemos a los médicos, no hay seguridad. Es decir, las funciones que son indelegables del Estado no se cumplen, pero sí tenemos un Estado gendarme en términos de la recaudación impositiva, que se mete en todos los lugares y en todos los requisitos de la vida, hasta del empleado que gana más de 8.000 pesos en la Argentina. Ahí está presente el Estado, en dar salud, en dar educación, en dar seguridad, no está presente. Esta es la profunda contradicción hipócrita del modelo kirchnerista. Me gustaría hacerte una pregunta concreta, además, sobre la actualidad, ¿no? Vos estuviste en la Secretaría de Inteligencia y ahora el gobierno cree basar su inteligencia en un general y en un ejército. ¿Cómo es esto? ¿Qué se propone el gobierno? Es decir, es un retroceso a la época del proceso militar, claramente, donde la inteligencia interna estaba en manos de las Fuerzas Armadas. Justamente uno de los grandes éxitos y una de las grandes políticas de Estado que pudimos llevar adelante en acuerdo entre el peronismo y el radicalismo en la década del 80 en adelante fue la sanción de la Ley de Defensa Nacional. Una ley que, si bien fue de mi autoría, fue elaborada en conjunto con el radicalismo, que era gobierno. La discutimos a fondo con Horacio Jaunarena, por ejemplo, que era el ministro de Defensa, y yo era el vicepresidente de la Comisión. Flor de ministro de Defensa. Excelente. Estuvo sentado en el mismo lugar que vos. Bueno, gran amigo además. Y discutimos, pero sacamos un producto que erradicó la doctrina de la seguridad nacional con la cual se había ensangrentado el país. Y estos que hoy quieren reivindicar, ¿sí? La lucha por los derechos humanos, están llevando por sus decisiones políticas a volver al mismo Estado que generó la barbarie de la dictadura militar, dándole la inteligencia interna, sacándola de manos civiles y colocándola en manos de los militares. Y de un militar como Milani, que además está profundamente sospechado ¿sí? de violaciones aberrantes a los derechos humanos. Entonces, cuando uno mira esto dice, este gobierno es para esquizofrenizar a cualquiera. Es el doble mensaje permanente. Es el relato por un lado y la realidad por el otro. Sí, sí. Una cosa graciosa, perdóname, ¿no? Que te saque de la cosa. Lo gracioso, ¿no? Los hinchas de las barras bravas, protegidas por el gobierno, piden amparo para ir a Brasil. Yo digo una cosa, es una cosa de locos realmente, ¿no? Lo único que falta es que encima hagan un planteo por discriminación. Por ejemplo, por ejemplo. Y con eso la cerramos. Bueno, ahí lo que pasa es que también en el fútbol hubo una clara
presencia de este gobierno y de funcionarios de este gobierno y de la política en general. Pero yo recuerdo que con ocasión del Mundial anterior se formó las Hinchadas Unidas Argentinas. Bancada por el gobierno. Bancada por el gobierno a través de un señor Mayo de apellido. Sí, que es un barra brava, creo. Que es un barra brava, por supuesto, como corresponde, y que tenía todo el apoyo estatal para viajar al Mundial con las barras que articulaba. Que era cruzar el Atlántico en un vuelo de semicabotaje. Claro, o ir en auto. Este señor es el mismo y estas Hinchadas Unidas son las mismas que hoy están haciendo este planteo, Daniel. O sea, parece que no hemos aprendido nada en todos estos años. Y una permisividad preocupante, porque también dividen a la sociedad con el tema de los piquetes y de la permisividad de algunos actos, de algunas situaciones, ¿no? ¿Cómo fue? También otra noticia delirante. Se pelearon entre barras bravas, creo que de Independiente, del Club Independiente. Había facas, había cuchillos, revólver, un arsenal. Y fíjate vos, es decir, los metieron presos. ¿Qué ordenó el juez? Liberación. Claro, porque es una contravención. Porque es una contravención, lo tomó como una contravención. Así lo planteó, claro, lo encuadra como una contravención. No, el tema de las barras bravas es un tema muy complejo. Tiene mucho que ver con la droga. La droga ha perforado la existencia de esas agrupaciones. Y bueno, donde los dirigentes también tienen bueno, hay una enorme responsabilidad de la dirigencia, no solo deportiva, también política. Porque reconozcamos, los barra brava también fueron mano de obra utilizada por muchos sectores políticos en términos de apriete, etcétera, en función de las internas partidarias y en función de las confrontaciones electorales. Entonces, acá hay que sincerarse y decir la verdad, y lo digo casi como una autocrítica, no porque yo haya alguna vez utilizado una barra brava, todo lo contrario. Cuando fui secretario de Seguridad, instauramos todas las medidas que hoy todavía se mantienen en seguridad en el fútbol. Por ejemplo, las cámaras en los estadios con el banco de datos para identificar los rostros de los barra bravas. Bueno, pero como político debo hacer una autocrítica y reconocer que muchos políticos han utilizado al fútbol como un instrumento electoral. Y eso degrada y corrompe. Sí, sí. Era coherente, ¿no? Porque los políticos han futbolizado la política. La política se ha farandulizado. Y se ha, de alguna manera, perdido la densidad que debe tener. La política no es una cosa gris, oscura, cerrada o de cenáculo, pero es una cosa seria, abierta, de diálogo, de poner la cara con la sociedad, pero con consistencia. Hoy los candidatos prefieren ir a un programa de la farándula porque lo ve más gente que ir a un programa de televisión, claro, donde debieran, no necesariamente, pero debieran debatirse ideas y propuestas. La gente no quiere votar en función de si es más o menos simpático un candidato. Me imagino que la sociedad está diciendo, a ver qué político me dice cómo resuelve el problema de la pobreza, cómo paro la inflación, cómo resuelve el problema de la seguridad. Es decir, me parece que esto es lo que está faltando en el debate político de la Argentina. Consistencia, solidez, propuesta. Y sí existe mucho cholulismo, mucha frivolidad política y ausencia de contenidos. Y esto es grave. Y la farandulización que decías, ¿no? Parecería ser que el político para lucirse tiene que entrar en pareja con una vedette, ¿no? Es una cosa, está bien, una cosa demencial. Si se enamora me parece muy bien, sí. Me parece excelente. Si eso es simplemente un mecanismo para darse a conocer, me parece que no es el mejor modo de darse a conocer. Estimado Miguel Ángel, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por tu Daniel. Aporte y tus reflexiones. Gracias. Bueno, y vamos a poner cuidado en estos detalles y a enfocar, a poner los focos donde corresponde, ¿no? Ya está en el piso Carlos Mira. Y bueno, nos encontramos mañana a las 5 de la tarde. Gracias.